tired and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right. But that's alright, 'cause I hear a voice and it calls me every day. When I say I'll never be enough. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the world. In the world. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. Bring your doubts, bring your fears, bring your hurt, bring your tears. There'll be no condemnation here. You are holy, righteous, and redeemed. And every time I fall, there'll be those who will call me a mistake. Well, that's okay, 'cause I hear a voice and it calls me every day. When I say I'll never be enough. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the world. In the world. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. Every day I lose the battle, grace says that it doesn't matter, 'cause the cross already won the war. I'm learning to run freely, understanding just how he sees me, and it makes me love him more and more. He's greater. Every day I lose the battle, grace says that it doesn't matter, 'cause the cross already won the war. I'm learning to run freely, understanding just how he sees me, and it makes me love him more and more. 'Cause I hear a voice and he calls me every day. When others say I'll never be enough. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the world. In the world. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. Every day I lose the battle, grace says that it doesn't matter, 'cause the cross already won the war. He's greater, he's greater. I learn to run freely, understanding just how he sees me, and it makes me love him more and more. It's greater than he who is living in the world. Amén. Dios es grande. Amén, hermanos. Amen. God is great. Amen, brothers. Amen. Children, who's got the kids class for today? Tita. Okay, kids, please follow Tita. Behave, be nice. Listen to your teacher. No fighting, no biting, no picking each other's noses. And learn a lot. Do you have a headset? Yes, sir. What's that saying? Yes, sir. I just don't know who's going to be doing the translating part. Okay. Amén, hermanos. Pero el resto de nosotros estamos llegando a lo más importante, que es venir a la iglesia. And now we're getting to the most important part of coming to church. Amén, hermanos. Amen. ¿Qué es la cosa más importante de venir a la iglesia? Es estudiar y aprender de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amen. Amén, hermanos. Si vayan un momento, hermanos, en sus Biblias al libro de Salmos, capítulo 117.
Salmo capítulo 117. Y vamos a leer todo el capítulo, hermanos, porque solo son 2 versículos. Amén. Es el capítulo más corto de toda la Biblia, Salmo 117. Y cuando estén ahí, hermanos, por favor se pongan de pie y digan amén. When you're there in Psalm 117, brothers, if you please stand up and say amen. Grandma, you don't have to stand up, okay? Salmo 117, versículos 1 y 2. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer este capítulo todos a una voz. We're going to read this chapter all together, brothers. Amen. Salmo 117, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado, Dios. Gracias por las bendiciones que día a día nos das. En este momento, Dios, pedimos por bendiciones sobre el tiempo del mensaje que vamos a estar leyendo y estudiando su palabra. Dios, pedimos por corazones y oídos abiertos y atentos, listos para aprender lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. Que des palabras de sabiduría de lo alto en la boca de tu siervo. Que seas tú hablando, Dios, y no yo. Gracias por todo lo que nos has dado. Bendícenos y llénanos en todo. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Este pasaje, hermanos, es el capítulo, como les dije antes, es el capítulo más corto de toda la Biblia, pero trae un mensaje, hermanos, que es una bendición, una gran bendición. Amén, hermanos. Amén. Miremos lo que dice el versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Amén, hermanos. Lo primero que podemos aprender aquí, hermanos, es ¿quién debe alabar a Dios? Naciones todas y pueblos todos. Amén, hermanos. Ahora quiero que noten una cosa, porque dice, ¿por qué es que dice naciones todas y pueblos todos? Es para darles un ejemplo, hermanos. Los Estados Unidos es una nación, amén. Pero el estado de Texas es el pueblo de Texas, amén. Nosotros somos tejanos porque vivimos en Texas, amén. Los que son de Florida se llaman Floridans, amén. Somos un pueblo en una nación. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces cada pueblo debería adorar a Dios, debería alabar a Dios. Cada nación debería alabar a Dios. ¿Por qué digo que deberían hacer eso, hermanos? Porque el número 1 es un mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Porque mira ahí el versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Alabadle. ¿Ven ahí si dice que tenemos que alabarle si nos da la gana? Vemos ahí que dice que tenemos que alabar a Dios si Dios nos ha bendecido en gran manera. No dice nada de eso, amén, hermanos. Simplemente dice alabad a Jehová. ¿Y por qué deberíamos alabar a Jehová? Pensemos en esto, hermanos. Cristo vino al mundo para que el pecador sea salvo. Amén. Miremos, hermanos, el libro de Lucas. Y mantengan marcados en sus Biblias ahí el Salmo 117, porque vamos a estar regresando ahí en un rato. Lucas capítulo 19 y versículo 10. Lucas 19, 10. Y cuando estén ahí, díganme, hermanos. Lucas 19, 10. La palabra de Dios nos dice así. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido. Juan 3, 16. Y vamos a leer versículos 16 y 17. Amén, hermanos.
Juan 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, hermanos. Una razón que cada nación y cada pueblo, cada persona debería alabar a Dios, hermanos, es porque Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Amén, hermanos. Eso es número uno. ¿Quiénes deberían alabar a Dios? Todas las naciones y todos los pueblos. Amén. ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? Por su amor para con nosotros. Amén, hermanos. Vamos de regreso, hermanos, a Salmo 117. Ahora miramos el versículo 2. Porque ha engrandecido sobre quienes, sobre nosotros, su misericordia. Amén. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Me gusta como dice en inglés, hermanos, este versículo. Dice, porque su misericordia es grande con todos nosotros y la verdad de Jehová es para siempre. Amén. Alabad a Jehová. Amén, hermanos. Me gusta como en inglés empieza diciendo alabad a Jehová y termina el capítulo también diciendo alabad a Jehová. Amén. Amén. ¿Por qué deberíamos alabar a Jehová? Número uno, ya dijimos, por el amor que Dios nos ha demostrado. Amén. Número dos, hermanos, porque ha engrandecido su misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con completa seguridad que Cristo en su misericordia nos ha enseñado su amor? Amén. Amén, hermanos. Sea en la salvación o sea en una situación difícil que hemos pasado, Cristo siempre, Dios siempre nos ha enseñado su amor y su compasión y su misericordia para con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Número dos, hermanos. Porque Dios es fiel. Amén. En inglés dice la verdad de Jehová permanece para siempre. En español dice la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios es el fiel y verdadero. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Amén, hermanos. Dios es fiel y verdadero. Miremos, hermanos, un pasaje en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35. Amén. Amén. Mateo 24, 35. La palabra de Dios nos dice así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. ¿Por qué es que la palabra de Dios nunca va a pasar? La palabra de Dios nunca pasará porque Dios es la palabra. Amén. Amén. Sabemos que Cristo es la verdad. ¿Por qué decimos eso? Miremos Juan, capítulo 6, versículo 14. Juan 6, 14. Perdón, hermanos, es 14, 6. A veces me confundo los números, hermano. Juan capítulo 14, versículo 6.
Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén, hermanos. Cristo es, ¿qué? El camino, es la verdad y es la vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos tener vida? Amén. Tenemos que seguir la vida, hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos tener la verdad? Amén. Amén. Tenemos que seguir la verdad. ¿Quién es la verdad y la vida? Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en el buen camino? Amén. Amén. Amén, hermanos. Cristo es el camino. Amén. Y no es el carro, hermanos. Es el camino al cielo. Amén. Amén, hermanos. Cristo es la verdad de la vida. Cristo es la vida eterna. Amén. 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 ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? Porque su misericordia es para siempre. Amén. Porque su verdad permanece. Amén. Porque su fidelidad nunca se nos va a ir. Amén. Amén, hermanos. Hay muchas razones de por qué deberíamos alabar a Dios. Es un mandamiento. Amén. Y porque sabemos que en Dios tiene todo bajo su control. Amén. Amén. Tenemos un problema, déselo a Dios. Él es fiel. Estamos pasando por una tempestad, una prueba grande. Confiemos en Dios. Amén. Amén. Estamos pasando una situación que pensamos que no hay salida. Confiemos en Dios. Amén. Dios es fiel. Amén. Por eso nos dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Por eso es que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. Amén. Amén. Por eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Amén. Amén, hermanos. ¿Queremos las bendiciones de Dios? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que alabar a Dios, aún cuando estamos pasando por diversos problemas. Amén. Amén. Miremos, hermanos, uno de mis versículos favoritos. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Filipenses 4:4. Y les voy a animar, hermanos, si no han memorizado este versículo, por favor, memorícenlo, hermanos. Un poquito de historia antes de leer Filipenses 4:4. Un poquito de historia en cuanto al libro del Filipenses. El apóstol Pablo escribió esta carta, este epístola a la iglesia de Filipo, a los filipenses, mientras que él estaba en la prisión. Y este libro se conoce como el libro de gozo. Pero Pablo lo estaba escribiendo mientras estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo dice esto en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Amén, hermanos. Se puede imaginar, hermanos, Pablo encadenado en una prisión, siendo prisionero por predicar el evangelio, por predicar que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, sufriendo ahí en esa prisión. Y ahí dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén, hermanos. Pablo demostró en este pasaje que él podía alabar a Dios y podía regocijar en Dios aún estando en la cárcel. Amén. Amén, hermanos. Él tomó ese mandamiento. Alabad a Jehová. Él lo tomó como su lema. Lo vivió hasta el último momento de su vida. Amén, hermanos.
El cristiano, hermanos, tiene más razón de cualquier otra persona de regocijar. Amén. ¿Por qué es eso, hermanos? Porque en Cristo ya tenemos la victoria. En Cristo tenemos vida eterna. Amén. En Cristo tenemos la respuesta de cualquier cosa. Amén, hermanos. Cada pueblo y cada nación debe alabar a Dios. Pero eso empieza, hermanos, en el corazón del creyente. Amén. Amén. ¿Por qué más deberíamos alabar a Dios, hermanos? Da un testimonio a los que no conocen a Cristo del amor de Dios. Amén. Amén. Porque ¿qué pensarían los que no conocen a Cristo si nos ven a nosotros pasando por diversas situaciones, diversas circunstancias en la vida y que nos ven con gozo en vez de tener una cara amargada? Amén. Amén, hermanos. Sí saben que es científicamente probado que una sonrisa es contagiosa. Amén. Es científicamente probado que una persona que sonríe más tiene menos estrés. Una persona que se decide ser alegre y gozoso en la vida tiene menos estrés en la vida. Tiene menos enfermedades. Una persona que sonríe, hermanos, parece más amistosa. Amén. Amén. Y cuando somos así de contentos, de gozosos, hermanos, y somos más amistosos, más oportunidades nos da Dios para poder hablar de la salvación que Dios nos da. Amén. Amén, hermanos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Amén. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Hermanos, Dios, nuestro Dios, es grande. Amén. Él nos ha dado razón de gozarnos, Amén. aún en los problemas. Él nos ha dicho que Él tiene la solución. Solo tenemos que buscarle a Él. ¿Estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón? Oremos, hermanos.